¿Cómo es posible que una embarcación, impulsada únicamente por el viento, logre avanzar justo en contra de él? Esta pregunta, tan aparentemente sencilla, esconde siglos de ingenio humano, evolución tecnológica y dominio del medio natural. A primera vista, resulta tan paradójica como tratar de empujar una hoja cuesta arriba con el mismo soplo que la hace descender. La lógica cotidiana parecería negarlo. Si el viento sopla en contra, lo más razonable es que el barco retroceda, se detenga o quede a la deriva. Sin motores, sin hélices, sin sistemas de propulsión modernos, esta proeza se antoja casi mágica. Sin embargo, fue una realidad constante durante siglos. No se trataba de un milagro, sino del fruto de la observación aguda, la experimentación valiente y la aplicación de principios físicos aún desconocidos para la mayoría en aquella época. Era, sin exagerar, una conquista del viento mismo. Un arte tan preciso y calculado que podría compararse con el acto de domar una bestia salvaje, imposible si se la enfrenta de frente, pero posible si se la entiende, se la rodea, se baila con ella. Pensemos por un momento en la escena, año 1497. La edad moderna apenas comienza a asomar sus contornos, y Europa, sedienta de riquezas, especias y gloria, lanza sus ojos al mar. Vasco da Gama, navegante portugués, se embarca en una travesía que cambiaría para siempre el curso del comercio mundial. Desde Lisboa, su flota parte hacia lo desconocido, con un destino ambicioso, llegar a la India bordeando África. Pero el camino es todo menos sencillo. Enfrenta tempestades, enfermedades, costas hostiles, tripulación agotada, y, sobre todo, vientos caprichosos. ¿Cómo logra avanzar cuando estos soplan justo en dirección contraria? ¿Se resigna a esperar días, semanas, incluso meses hasta que cambien? No. En vez de rendirse, la tripulación maniobra las velas, ajusta el rumbo, dibuja ángulos invisibles en el mar. Navegan en zigzag. Juegan con el viento como si conocieran su lenguaje secreto. Y así, contra toda intuición, avanzan. Esta habilidad no solo era crucial para llegar al destino, sino también para sobrevivir. Quedarse a la deriva en medio del océano podía significar la muerte por hambre, por sed o por desesperación. Navegar contra el viento no era una opción, era una necesidad. La pregunta es inevitable: ¿cómo lo lograban? ¿Cómo se puede avanzar cuando la fuerza que impulsa está justo en tu contra? Para el espectador moderno, acostumbrado a la lógica de los motores de combustión o las turbinas a chorro, esto puede parecer imposible. Pero lo que necesitamos entender es que los marineros del pasado no desafiaban la naturaleza, la utilizaban. Habían desarrollado una comprensión tan íntima del viento, las corrientes y las dinámicas del mar que podían convertir un obstáculo en una ventaja. El viento no era un muro que bloqueaba su camino, sino una corriente fluida que, con el ángulo correcto y las herramientas adecuadas, podía ser aprovechada incluso para avanzar en contra de su dirección original. Lo que para otros era una limitación, para ellos era un juego de estrategia. Y ese juego tenía reglas, instrumentos y un conocimiento transmitido de generación en generación, perfeccionado en cada travesía, grabado en la madera de cada barco, en las manos callosas de cada marinero. Esta es una de esas preguntas que combina física, historia, ingeniería y pura intriga humana. Y por eso, en este vídeo, vamos a desentrañar los secretos detrás de una de las proezas más subestimadas, y al mismo tiempo, más impresionantes de la historia naval: navegar contra el viento. Estamos hablando de una época donde no había GPS, ni radares, ni predicciones meteorológicas confiables. Cada decisión se tomaba con mapas rudimentarios, observaciones del cielo y la experiencia de los veteranos. Cada error podía significar perder la ruta, perder la nave, perder la vida. Y, aún así, estos navegantes desafiaban el mar con una confianza que hoy parecería temeraria. Lo hacían porque entendían algo que muchos hemos olvidado, que la tecnología no empieza con chips ni circuitos, sino con la observación inteligente y el aprovechamiento de las leyes naturales. Cada maniobra, cada ajuste de vela, cada cambio de rumbo era el resultado de siglos de prueba y error, de fracasos y descubrimientos.
Era ciencia, sí, pero también era arte. Pero antes de que nos adentremos en la historia, planteemos algunas dudas que seguramente también te han cruzado por la cabeza. Preguntas esenciales que abren puertas a nuevas formas de pensar sobre lo que creemos saber del pasado. Por ejemplo, ¿cuál era exactamente el truco técnico que permitía a un barco avanzar hacia donde el viento no quiere que vayas? ¿Acaso existía alguna forma de trampa, algún secreto bien guardado en los astilleros de Venecia o en los puertos de Sevilla? ¿O era simplemente una técnica tan ingeniosa que escapaba a los ojos de los profanos? Y más allá de la técnica, ¿quién fue el primero en descubrir este método? ¿Quién fue el navegante que, al enfrentar el viento con astucia, cambió para siempre la forma en que el ser humano se relacionaba con el océano? ¿Fue un descubrimiento europeo, o heredaron conocimientos de otras culturas marítimas como la china, la árabe o la polinesia? Estas preguntas no son triviales. Nos llevan a comprender la red de saberes que cruzaban mares mucho antes de que los imperios los reclamaran como propios. Y, sobre todo, ¿cómo afectó esta capacidad a la historia del mundo? Porque si algo caracteriza a los grandes descubrimientos es su impacto. Poder navegar contra el viento no solo permitió viajar más lejos, permitió controlar rutas, dominar mares, conectar continentes y levantar imperios. Sin esta técnica, Colón no habría regresado de América. Sin esta habilidad, los españoles no habrían conquistado Filipinas. Sin esta proeza, el comercio de especias, oro, esclavos y seda habría sido muy distinto. En otras palabras, la historia global tal como la conocemos no existiría. Europa no habría pasado de ser un conjunto de reinos fragmentados a convertirse en una potencia marítima. América no habría sido colonizada tan rápidamente. África no habría sido invadida tan profundamente. La capacidad de desafiar al viento fue, literalmente, el viento detrás del ascenso europeo. Fue la herramienta que convirtió las aspiraciones en realidades. Fue la palanca que movió al mundo. Responder a estas preguntas no solo es revelar el cómo, sino también el por qué. Porque cuando entendemos los secretos detrás de estas maniobras aparentemente imposibles, también comprendemos los motivos profundos que llevaron a los hombres a aventurarse más allá de los horizontes conocidos. No era solo ambición o codicia. Había también un deseo de comprender, de descubrir, de superar los límites impuestos por la naturaleza. Y al hacerlo, dejaron atrás la lógica terrestre para abrazar una lógica marítima, donde las líneas rectas no existen y cada rumbo es relativo al viento. En ese universo fluido, los marineros se volvieron matemáticos sin lápiz, ingenieros sin planos, físicos sin fórmulas escritas. Su saber era empírico, sí, pero no menos sofisticado. Y ese saber marcó el inicio de la globalización, mucho antes de que el término existiera. Primero, necesitamos romper con una idea errónea bastante extendida: navegar no es simplemente dejarse llevar por el viento. La imagen romántica del barco con velas blancas infladas, deslizándose suavemente sobre un mar azul mientras el viento lo empuja desde atrás, es tan común como falsa en muchos casos. Esa situación idílica representa solo una parte mínima del arte de la navegación. Porque si bien navegar con el viento a favor, lo que se llama viento de popa, es cómodo y efectivo, es también limitante. El verdadero reto, y por tanto la verdadera proeza, es navegar en ceñida, es decir, en un ángulo estrecho respecto al viento. Esta técnica requiere maniobras complejas, velas dispuestas estratégicamente, y un timón que actúe en sincronía con cada ráfaga. No se trata de ir de ave en línea recta, sino de hacer lo que se conoce como zigzaguear, o bordear, avanzando en forma de V invertida hacia el objetivo. Así, el barco no se enfrenta frontalmente al viento, sino que se desliza en ángulo, usando la presión en las velas y el diseño del casco para ganar terreno. Es un juego de tensiones, donde cada cuerda y cada vela deben estar ajustadas con precisión milimétrica. Este juego de fuerzas es posible gracias al diseño de las velas triangulares, o velas latinas, que permitieron aprovechar el viento lateral. A diferencia de las velas cuadradas, que solo sirven para vientos de popa,
las velas latinas podían orientarse de modo que crearan una diferencia de presión en sus lados, generando una fuerza de sustentación, como en las alas de un avión, que impulsaba el barco hacia adelante. Esto cambió todo. La introducción de estas velas en el Mediterráneo, influenciada por los pueblos árabes, revolucionó la forma en que se concebía la navegación. Los barcos dejaron de depender del viento favorable y pasaron a tener un margen de maniobra mucho más amplio. Combinado con quillas más profundas y timones más eficientes, los barcos podían ahora enfrentarse al viento con elegancia y eficacia. Ya no eran esclavos del clima, eran interlocutores del viento. Y así, lo que parecía imposible, avanzar contra el viento, se convirtió en una rutina para los marinos expertos. En realidad, no luchaban contra el viento, dialogaban con él. Lo observaban, lo interpretaban, lo domesticaban. En cada maniobra había ciencia, pero también intuición. En cada decisión, una mezcla de conocimiento ancestral y juicio inmediato. Porque el viento cambia, el mar cambia, y el éxito dependía de saber adaptarse. En ese sentido, los marineros eran también filósofos del movimiento. Sabían que la rigidez era el enemigo, que el camino directo rara vez es el mejor, que la victoria se alcanza bordeando los límites. Y con esa mentalidad, cruzaron océanos, trazaron mapas, conectaron mundos. La humanidad debe a esos navegantes una de sus mayores hazañas, no solo la expansión territorial, sino la expansión de lo posible. Lo que a primera vista parece una simple vela ondeando al viento es, en realidad, una sofisticada herramienta aerodinámica. Más allá de su apariencia rudimentaria, una vela no es tan diferente de las alas de un avión. Aunque su forma es vertical y su uso se ancla al mar, sus principios de funcionamiento están profundamente conectados con la física del vuelo. Las velas triangulares antiguas, conocidas como velas latinas, y las velas modernas han sido diseñadas para aprovechar las corrientes de aire con una eficiencia que puede parecer casi mágica. Pero no hay magia, lo que ocurre es la creación de una diferencia de presión a ambos lados de la vela. Esta diferencia, similar a la que mantiene a un avión en el aire, genera una fuerza, llamada sustentación lateral o empuje, que permite que el barco avance. Y aquí es donde ocurre lo más sorprendente, ese movimiento hacia adelante puede ocurrir incluso cuando el viento sopla desde una dirección distinta, o incluso contraria, a la deseada. Este fenómeno se produce cuando la vela se posiciona en un ángulo preciso respecto al viento, de modo que el aire fluye más rápido por un lado de la vela que por el otro, generando así una presión desigual, y como resultado, un movimiento propulsado. Este principio físico, tan elegante y poderoso, transformó por completo el arte de la navegación. No se trata simplemente de una mejora técnica, sino de un cambio de paradigma. El viento, que hasta entonces había sido una fuerza incontrolable, una bendición cuando era favorable y una maldición cuando se volvía en contra, se convirtió en algo manipulable, predecible, domesticado. Los navegantes pasaron de ser simples pasajeros de la naturaleza a convertirse en verdaderos ingenieros del mar. Pero esta comprensión no llegó de la noche a la mañana. Al contrario, fue el resultado de un proceso lento, lleno de incertidumbre y de ensayo y error. Durante siglos, comunidades enteras se enfrentaron al mar con intuición, observación y una buena dosis de coraje. Muchas veces fallaron. Algunas veces desaparecieron. Pero en ese proceso dejaron un legado que otras culturas, pueblos y civilizaciones fueron recogiendo, adaptando y perfeccionando. Las rutas del Mediterráneo, del mar Arábigo y del Atlántico fueron verdaderas autopistas del conocimiento técnico, donde la navegación se volvió un arte compartido más allá de religiones, idiomas y fronteras. Los historiadores, al observar esta evolución, no dudan en hablar de verdaderas revoluciones marítimas. Estas no fueron eventos aislados, sino oleadas de innovación acumulativa. Un ejemplo significativo de esto lo encontramos en el mundo islámico medieval. En una época en la que Europa todavía se debatía entre conflictos internos y estructuras feudales, el mundo musulmán ya había desarrollado avanzadas técnicas de navegación.
Los astrónomos árabes habían perfeccionado el uso del astrolabio, los constructores navales diseñaban embarcaciones robustas y maniobrables, y los navegantes conocían bien los monzones del Índico. El timón axial, que permitía un control más preciso del rumbo, y la brújula, que revolucionó la orientación en alta mar, fueron elementos cruciales que llegaron a Europa a través de las rutas comerciales y de los intercambios con el mundo árabe y bizantino. En este contexto surge la legendaria Escuela de Sagres, en el sur de Portugal, promovida por el infante Enrique el Navegante. Allí se reunieron marinos, cartógrafos, matemáticos y sabios de distintas partes del mundo, árabes, judíos, genoveses, mallorquines, castellanos y portugueses. Compartieron conocimientos, mapas, instrumentos y experiencias. Fue ese cruce de saberes lo que impulsó los grandes descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI. Por lo tanto, cuando hablamos de la capacidad de navegar contra el viento, no estamos ante una invención individual ni un hallazgo casual. Lo que tenemos frente a nosotros es una construcción colectiva, una hazaña tecnológica que creció a lo largo del tiempo gracias al aporte de diversas civilizaciones. No fue un eureka de laboratorio, sino una conquista del océano hecha con manos mojadas y ojos atentos al horizonte. Cada pequeño ajuste en la forma de una vela, cada modificación en la inclinación del mástil, cada nueva forma de interpretar los vientos, contribuyó a este logro. El ingenio humano, puesto a prueba una y otra vez por la inmensidad del mar, fue moldeando una tecnología que cambiaría el destino del mundo. Y es que, si bien el acto de navegar contra el viento puede parecer abstracto o incluso menor, sus consecuencias fueron de una magnitud histórica. ¿Por qué era tan crucial dominar esta técnica? La respuesta se encuentra en la libertad de movimiento. Antes de comprender cómo ir en contra del viento, los marineros estaban a merced de las corrientes de aire. Los viajes se planeaban en función de los vientos dominantes, lo que significaba que muchos trayectos podían hacerse solo en una dirección. Volver al punto de partida era, en el mejor de los casos, una odisea que requería meses de espera o rutas alternativas peligrosas. Pero con la habilidad de navegar en zigzag contra el viento, una maniobra llamada ceñida, todo cambió. Las posibilidades se multiplicaron. Era posible regresar por la misma ruta, mantener contactos entre colonias y metrópolis, y establecer redes comerciales estables. Las islas antes inaccesibles se convirtieron en puntos estratégicos. Las costas africanas, que durante siglos fueron un límite inalcanzable para muchos pueblos europeos, se abrieron a la exploración, y tristemente también, a la explotación. De igual manera, sin esta capacidad, la colonización de América habría sido inviable en la forma en que ocurrió. Imagínalo por un momento, cruzas el Atlántico con el viento a favor, llegas a un nuevo mundo, y luego no puedes volver. No puedes contar lo que viste, no puedes traer las riquezas que encontraste, no puedes enviar refuerzos ni recibir instrucciones. Pero gracias a las técnicas de navegación contra el viento, los viajes de ida y vuelta fueron posibles. Se abrieron rutas al Caribe, al norte y sur del continente americano, a las costas de Brasil y al Pacífico. Igualmente, fue clave para el comercio con Asia. La famosa ruta del Cabo de Buena Esperanza, que bordea África para llegar a la India y más allá, solo podía sostenerse porque los barcos eran capaces de enfrentarse a los vientos del océano. Esta habilidad, entonces, no fue simplemente un detalle técnico, fue la condición fundamental para la expansión europea, para el comercio global y para el establecimiento de imperios transoceánicos. Pensemos ahora en la fragilidad que implicaría depender únicamente del viento favorable. Si solo pudieras moverte en la dirección que marca el viento, tu viaje sería incierto, limitado, vulnerable. Cualquier cambio meteorológico podría dejarte varado por semanas. El control estaría en manos de la naturaleza, no del navegante. En cambio, al dominar el arte de enfrentarse al viento, el navegante toma el timón del destino. La dirección ya no la decide el cielo, sino la inteligencia humana. Y con esa autonomía, el mapa del mundo se ensancha. Se transforma. Se vuelve navegable. El océano, que antes era una barrera, se convierte en un camino. El viento ya no es un obstáculo, sino un aliado que,
aunque impredecible, puede ser negociado con habilidad. Esa es la esencia de la navegación moderna. No se trata de esperar pasivamente condiciones ideales, sino de adaptarse, calcular y actuar. A lo largo de este vídeo, te invitamos a recorrer esa historia fascinante. Empezaremos desde los principios básicos, desentrañando la física detrás del movimiento a vela. Veremos cómo funciona el ángulo de ataque, cómo se genera esa fuerza lateral que impulsa el barco, y qué significa exactamente ir contra el viento en términos técnicos. Lo haremos accesible y visual, para que no necesites ser ingeniero ni marinero para entenderlo. Luego nos adentraremos en la historia. Exploraremos cómo diferentes culturas, fenicios, griegos, árabes, chinos, vikingos, portugueses, contribuyeron a este conocimiento. Mostraremos ejemplos reales de expediciones que cambiaron el curso de la historia porque fueron capaces de enfrentarse al viento. Y también analizaremos los barcos que lo hicieron posible, las carabelas, los docks árabes, los juncos chinos, y muchos más. En definitiva, comprender cómo se navega en contra del viento es entender mucho más que una técnica náutica. Es entender cómo una simple innovación puede transformar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Es descubrir cómo la inteligencia práctica, esa mezcla de observación, ingenio y experiencia, puede abrir caminos donde antes solo había límites. Ir contra el viento es un acto de precisión, de geometría dinámica, de coraje calculado. No es lucha, es estrategia. No es fuerza bruta, es inteligencia afinada por generaciones. Es el legado de miles de navegantes que, enfrentándose al mar abierto con velas triangulares y una brújula oxidada, demostraron que incluso el viento puede obedecer, si sabes cómo pedirlo. También exploraremos cómo esta habilidad cambió el equilibrio de poder en el mundo. Porque no solo se trata de una técnica náutica refinada o de una maniobra elegante en el mar, se trata de la arquitectura de los imperios modernos. Dominar la navegación contra el viento no fue simplemente un logro marítimo, sino una revolución geopolítica. Fue un parteaguas que permitió a ciertas naciones adelantarse a otras, romper barreras naturales y extender su influencia a lo largo de continentes enteros. De repente, el mapa del mundo dejó de ser una limitación y se convirtió en un tablero de oportunidades. Las islas antes remotas pasaron a ser puntos estratégicos, los océanos dejaron de dividir y comenzaron a conectar. La posibilidad de trazar rutas contra la voluntad del viento otorgó ventaja a quienes supieron aprovecharla, transformando el comercio, la guerra y la diplomacia global. Porque no solo se trata de técnica, se trata de imperio. Cada avance náutico se convirtió en una herramienta de conquista. Las velas, los cascos, los timones, las brújulas, todos esos inventos y adaptaciones no eran solo instrumentos de exploración, sino armas de dominación. Las potencias que supieron navegar contra el viento, que entendieron los secretos de la ceñida y los bordes, fueron las que se transformaron en imperios coloniales. Navegar contra el viento significó controlar rutas esenciales, rutas que otros no podían seguir, rutas que ofrecían acceso exclusivo a mercados, recursos y aliados. Fue así como se establecieron colonias en tierras que antes eran inalcanzables. Fue así como se transportó oro, se llevaron esclavos, se impusieron religiones y lenguas. Fue así como Europa se proyectó hacia América, Asia y África. Esta habilidad, aparentemente técnica, se tradujo en una supremacía económica y militar sin precedentes. Y, por supuesto, navegar contra el viento significó acumular riquezas a una escala hasta entonces inimaginable. Las flotas que podían vencer al viento eran las mismas que regresaban cargadas de especias, sedas, tabaco, cacao, azúcar y metales preciosos. Era el motor del mercantilismo, del capitalismo naciente. Los barcos no eran solo transportes, eran cofres flotantes que atravesaban los mares con la fortuna de imperios enteros a bordo. Y quienes dominaban esa habilidad controlaban no solo los productos, sino también los precios, los impuestos, las guerras comerciales. El mar, con todos sus peligros, se convirtió en una vía segura para el que supiera entenderlo. Y el secreto para ello era claro: navegar contra el viento.
Pero más allá del oro, las especias y las conquistas, hay algo más profundo, la expresión pura del ingenio humano. Porque lo que comenzó como una necesidad económica y estratégica terminó revelando algo esencial sobre nuestra especie. La navegación a vela, especialmente contra el viento, es un acto de observación, adaptación y creatividad. No se trata solo de trazar una línea recta y dejarse llevar, se trata de leer el viento, de sentir su fuerza, de anticipar su comportamiento. Es el arte de dialogar con la naturaleza, no de enfrentarse a ella frontalmente, sino de entenderla tan bien que parezca que la hemos vencido. Cada maniobra, cada giro, cada cambio de vela es una respuesta a un fenómeno físico complejo. Y eso, en esencia, es ciencia, es arte, es técnica llevada al límite. Porque cuando un barco avanza contra el viento, es el símbolo de nuestra capacidad para observar el mundo, entenderlo y doblarlo a nuestra voluntad. No se trata de una fuerza bruta, ni de una lucha ciega contra los elementos. Es, por el contrario, una victoria de la inteligencia sobre la resistencia natural. La vela no desafía al viento directamente, lo interpreta, lo redirige, lo canaliza. Y al hacerlo, logra lo impensable. El barco que se mueve contra el viento es una metáfora perfecta del espíritu humano, testarudo pero sabio, ambicioso pero paciente. Es la imagen del ingeniero, del filósofo, del marinero que no acepta un no por respuesta cuando la naturaleza parece cerrarle el camino. Cada travesía enceñida, cada zigzag en mar abierto, es un testimonio de que los límites están para ser comprendidos, y luego superados. Así que prepárate. Porque esta no es solo la historia de unos marineros y sus barcos. Es la historia de cómo la humanidad, una vez más, se negó a aceptar los límites que la naturaleza le imponía. Esta es una crónica de resistencia intelectual, de desafío técnico, de triunfo civilizatorio. Es una epopeya sin héroes únicos, sin batallas grandilocuentes, pero con una épica silenciosa que cambió el mundo. Es la historia de generaciones enteras que, guiadas por las estrellas, por el viento y por una voluntad inquebrantable, trazaron nuevas rutas para toda la humanidad. Es la historia de cómo el hombre se convirtió en señor del mar, no por fuerza, sino por astucia. Y ahora que te he planteado el misterio, las preguntas y la importancia de todo esto, empecemos por lo esencial. Navegar contra el viento suena como un acto de rebelión. Es una idea que captura la imaginación de cualquiera. Visualiza ese momento, un navío de grandes velas, inclinado por la fuerza del viento, cortando el agua con determinación. Parece desafiar las reglas mismas de la física. Parece decirle al universo, yo elijo mi camino. Y esa imagen no es una exageración. Porque en cierto modo, eso es exactamente lo que ocurre. El viento empuja en una dirección, pero el navegante experimentado logra avanzar justo en sentido contrario. ¿Cómo es posible? ¿Qué magia, qué ciencia, qué tecnología permite semejante hazaña? Es allí donde comienza la fascinación. Porque entender esto no solo requiere comprender la mecánica de un barco, sino también el pensamiento que hay detrás de su diseño y uso. La mayoría de la gente imagina la navegación a vela como algo bastante simple, el viento sopla, llena la vela, y el barco se mueve en la dirección del viento. Es una imagen común en la cultura popular. En películas, en cuentos, en ilustraciones antiguas, el barco sigue al viento como una hoja flotando en un río. Este concepto, que un velero necesita viento de popa para avanzar, es intuitivo, y también completamente falso, al menos si hablamos de navegación avanzada. La realidad es mucho más compleja, y al mismo tiempo mucho más hermosa. Los grandes avances en la navegación a vela no vinieron de dejarse llevar, sino de aprender a resistirse suavemente, con inteligencia. El verdadero secreto no está en huir del viento, sino en saber usar su fuerza, incluso cuando parece adversa. Un barco de vela no avanza como un coche o un avión. Su movimiento depende de fuerzas invisibles que actúan con reglas propias. Y una de las más sorprendentes es que un velero moderno, incluso muchos de los antiguos, desde el siglo XV en adelante, puede avanzar con el viento soplando casi de frente.
No directamente, claro. Ningún barco puede moverse exactamente en contra del viento. Pero sí puede hacerlo en ángulo, en un movimiento en zigzag llamado ceñida. Esta maniobra es uno de los mayores logros de la ingeniería náutica. En lugar de luchar contra el viento, el barco se adapta, avanza en trayectorias oblicuas, ganando terreno poco a poco. Es como subir una colina en diagonal en lugar de escalarla verticalmente. Más largo, sí. Pero posible. Y sobre todo, eficaz. El secreto radica en la forma de las velas y del casco. Las velas actúan como alas de avión, crean diferencias de presión entre sus dos caras, generando una fuerza que impulsa el barco hacia adelante, no solo hacia donde sopla el viento. Esta fuerza se llama sustentación, y es la clave para navegar de ceñida. El casco, por su parte, ofrece resistencia al desplazamiento lateral, permitiendo que la energía del viento se traduzca en avance. Y todo esto debe coordinarse con el timón, las cuerdas, las corrientes marinas y la experiencia del capitán. No es un proceso simple. Es una danza técnica, una conversación entre el ser humano y la naturaleza, donde cada decisión cuenta. Por eso, navegar contra el viento no solo es una proeza física, es una afirmación de sabiduría. Es saber que no todo camino es directo. Que a veces, para avanzar, hay que desviarse, retroceder un poco, cambiar de ángulo. Que la fuerza bruta nunca será suficiente si no está guiada por el conocimiento. Cada barco que avanzó contra el viento lo hizo porque alguien, en su interior, entendía esa verdad profunda. Y es esa verdad la que permitió conectar continentes, fundar ciudades portuarias, establecer redes comerciales y culturales que aún hoy perduran. El mundo moderno, con todos sus intercambios, sus viajes, sus mercados globales, le debe mucho a esa capacidad. A esa insistencia. A ese no que le dijimos al viento, y que logramos transformar en un sí a nuestra voluntad. Así que cuando mires un mapa, cuando veas un puerto, cuando escuches hablar de rutas comerciales o de exploraciones marítimas, recuerda, detrás de cada línea trazada en el mar hay una historia de resistencia. Una historia de inteligencia. Una historia de barcos que avanzaron donde parecía imposible. Una historia que, como toda gran historia humana, empezó con una pregunta simple y desafiante: ¿y si no vamos donde el viento quiere, sino donde nosotros decidamos? Para comprender con claridad qué significa realmente el navegar contra el viento, es necesario introducir un concepto esencial dentro de la navegación a vela: los ángulos del viento con respecto al barco. Este no es un detalle menor ni una cuestión abstracta, sino el núcleo del arte de la navegación a vela. En tierra firme, podemos avanzar directamente hacia donde queremos, sin preocuparnos demasiado por la dirección del viento. Pero en el mar, donde el movimiento depende completamente de la relación entre las velas y el viento, las cosas son diferentes. Aquí, todo se trata de orientación, de geometría, de ángulos que se cruzan y se esquivan. En náutica, el viento no es simplemente una brisa que sopla desde algún lugar, es una referencia constante y vital, medida y analizada en términos de grados en relación con el rumbo del barco. Imaginemos el barco como el centro de un círculo. Si el viento sopla directamente desde atrás del barco, es decir, desde los centésimo octogésimo respecto al rumbo, se lo llama viento de popa. Este es el escenario más favorable, el que permite avanzar con más facilidad, ya que las velas reciben todo el empuje del viento. Si el viento sopla desde un ángulo lateral, desde los costados del barco, 90 grados a babor o estribor, estamos ante lo que se conoce como viento de través. Es un viento poderoso y útil, que también permite avanzar con buena velocidad. Pero el verdadero reto aparece cuando el viento sopla directamente desde el frente, es decir, desde 0 grados. Esto se denomina viento de proa, y es el enemigo natural de cualquier embarcación a vela. El viento de proa representa una barrera, un límite físico que los barcos no pueden traspasar directamente. Ningún velero puede avanzar con su proa apuntando directamente hacia el origen del viento. La razón es física: el viento incide frontalmente sobre la vela y no genera empuje hacia adelante,
sino únicamente resistencia. No hay tracción útil. Así que, aunque se trate del rumbo deseado, apuntar directamente hacia el viento significa quedarse detenido, o incluso ser empujado hacia atrás. Pero esto no significa que el rumbo esté completamente vedado. Aquí es donde entra en juego una estrategia ingeniosa, un principio que ha permitido a los marinos desde hace siglos conquistar mares, explorar continentes y desafiar los límites de lo posible, la navegación en ángulo. Aunque no se puede navegar directamente contra el viento, sí es posible aproximarse a él desde los costados, lo que se traduce en un movimiento indirecto pero efectivo hacia el destino deseado. Cada embarcación tiene lo que se conoce como una zona muerta, o zona de no navegación, una franja que generalmente comprende unos 45 grados a cada lado del viento de proa, formando un ángulo total de 90 grados. Dentro de este sector, el barco es incapaz de generar avance porque el viento impacta las velas sin crear presión útil. No importa cuánto se intente forzar el rumbo, dentro de esa zona, el velero está condenado a la inercia o al retroceso. Por eso, el secreto está en bordear esa zona, en navegar al borde de sus límites, extrayendo de los ángulos favorables la fuerza necesaria para avanzar. La solución a este dilema es una maniobra llamada ceñida, una técnica fundamental para todo aquel que quiera comprender cómo funciona la navegación a vela en condiciones desfavorables. Ceñir consiste en navegar lo más cerca posible de la dirección del viento sin entrar en la zona muerta. Es una danza delicada entre resistencia y aprovechamiento del viento. Para lograrlo, el patrón del barco debe ajustar con precisión las velas, inclinarlas en el ángulo justo que permita aprovechar el flujo de aire y generar una fuerza de sustentación parecida a la que usa el ala de un avión. Esta fuerza no empuja directamente hacia adelante, sino que tira del barco en diagonal, creando una componente de avance que, sumada a la orientación del timón, permite avanzar. El principio aerodinámico detrás de esto es fascinante y complejo, pero lo esencial es entender que, gracias a esta maniobra, el barco puede desplazarse en contra del viento, aunque no de forma recta. Imaginemos una situación concreta, el barco necesita dirigirse hacia el norte, pero el viento sopla precisamente desde el norte. Avanzar en línea recta es imposible, como ya sabemos. Entonces, el capitán decide ceñir. Primero, orienta el barco hacia el noroeste, en un ángulo de unos 45 respecto al viento. Durante un tiempo, navega en esa dirección. Luego, realiza una maniobra llamada virada, girando la proa del barco para cambiar de rumbo hacia el noreste. Así, el barco sigue una trayectoria en forma de zigzag, acercándose al norte en segmentos diagonales, alternando constantemente su inclinación. Con cada tramo, gana un poco de terreno hacia su destino. No avanza en línea recta, pero sí avanza. Este movimiento en zigzag es lo que los marinos llaman bordear al viento. Es una coreografía precisa, una técnica que requiere experiencia, coordinación, y sobre todo, comprensión de cómo funcionan las fuerzas invisibles que actúan sobre el barco. Cada virada implica una pérdida de velocidad momentánea y un riesgo. Si se realiza demasiado cerca de la zona muerta, el barco puede quedar inmovilizado. Si se hace con demasiada amplitud, se pierde eficiencia. Así que el arte de ceñir bien no solo implica seguir un patrón, sino leer constantemente el viento, ajustar las velas con delicadeza y saber cuándo virar con precisión quirúrgica. La ceñida es mucho más que una solución práctica, es un símbolo del ingenio humano. Nos recuerda que, frente a un obstáculo aparentemente infranqueable, la respuesta no siempre es la confrontación directa, sino la adaptación inteligente. Es un ejemplo perfecto de cómo la técnica puede transformar una limitación en una posibilidad. Durante siglos, esta maniobra permitió a las carabelas, bergantines y demás veleros de la era de las exploraciones atravesar océanos, sortear tormentas, descubrir nuevos mundos. La ceñida era la clave para superar el obstáculo más básico de la navegación a vela, el viento en contra. Además, esta técnica no solo dependía del patrón del barco, sino también de la construcción de la nave, el diseño de las velas y la distribución del peso. Un velero con una buena quilla, la parte inferior que se hunde en el agua y estabiliza la embarcación, podía sostener una ceñida más aguda.
Un mástil más alto y velas más eficientes ofrecían mejor rendimiento. Por eso, las grandes potencias marítimas como España, Portugal, Inglaterra y los Países Bajos invertían tanto en tecnología naval, sabían que dominar la ceñida era dominar el mar. Desde un punto de vista estratégico, la ceñida también ofrecía ventajas tácticas. En tiempos de guerra naval, un barco capaz de ceñir mejor podía tomar una posición más favorable contra su enemigo, atacar desde un ángulo inesperado o escapar de una trampa. En la navegación comercial, permitía reducir tiempos de viaje y optimizar rutas. Incluso hoy, en las competiciones de vela más avanzadas, la calidad de la ceñida sigue siendo uno de los factores decisivos entre la victoria y la derrota. Ceñir no es simplemente ir en contra del viento, es ir más allá de las limitaciones aparentes, usando el conocimiento, la técnica y la intuición. Volviendo a la imagen del barco que zigzaguea para avanzar hacia el norte, podemos pensar en la navegación a vela como una metáfora de la vida. No siempre se puede ir directo al objetivo. A veces, hay que dar rodeos, cambiar de ángulo, buscar caminos alternativos. Lo importante es no detenerse. Cada virada representa una nueva oportunidad, un ajuste en la estrategia. Cada tramo en diagonal es un paso más hacia la meta, aunque no lo parezca a simple vista. Así como el viento puede parecer un obstáculo, también es la fuerza que impulsa el barco. Todo depende de cómo se utilice. Comprender esto es fundamental para valorar la complejidad y belleza de la navegación antigua. Cuando observamos los mapas de las rutas coloniales, los trazos que conectan Europa con América, África o Asia, no vemos líneas rectas, sino curvas, zigzags, desvíos. Detrás de cada una de esas rutas hay miles de ceñidas, miles de decisiones tomadas al borde de la zona muerta. La habilidad de los marinos no estaba solo en saber a dónde ir, sino en saber cómo llegar, incluso cuando el viento parecía llevarlos en sentido contrario. En resumen, navegar contra el viento no es una ilusión ni una imposibilidad, sino un reto técnico que se resuelve con inteligencia y precisión. Gracias a la ceñida, los veleros pueden enfrentarse al viento sin oponerse directamente, aprovechando su fuerza desde ángulos favorables. Cada tramo, cada virada, cada ajuste de vela es parte de una estrategia que convierte un impedimento en impulso. Y así, con paciencia y maestría, los navegantes del pasado lograron conquistar mares, explorar costas lejanas y escribir la historia del mundo, zigzagueando contra el viento. Aquí entra en juego un principio clave de la navegación a vela, el ángulo de ataque del viento sobre la vela. Esta idea, aunque parece sencilla en la superficie, encierra uno de los mayores logros de la ingeniería náutica premoderna. A diferencia de lo que se podría pensar, las velas no funcionan simplemente como una superficie que el viento empuja directamente desde atrás, como si fueran una especie de cortina inflada. En cambio, cuando un barco navega con el viento viniendo en diagonal desde el frente, las velas se ajustan con precisión para crear un perfil aerodinámico. En este caso, la vela se transforma en algo muy parecido a un ala de avión, interactuando con el flujo del viento de manera compleja pero eficiente. La forma curvada de la vela y el modo en que se orienta respecto al viento hacen que el aire se desplace más rápido por uno de los lados, generalmente el exterior de la curva, que por el otro. Esta diferencia en la velocidad del flujo de aire genera una diferencia de presión que no solo empuja al barco, sino que lo hace avanzar de manera oblicua. No es un empuje directo hacia adelante, sino una combinación de impulso hacia adelante y hacia un costado, creando un movimiento diagonal que, sorprendentemente, permite al barco avanzar incluso cuando el viento no sopla directamente desde atrás. Este fenómeno, aunque pueda parecer mágico, se basa en principios bien establecidos de la física del aire. Y es aquí donde la ingeniería náutica despliega toda su elegancia. La dirección del viento y el ángulo de la vela no solo se ajustan para aprovechar la fuerza del viento, sino para manipularla. El patrón del flujo de aire se convierte en una herramienta de precisión, una especie de motor invisible. Las velas, al igual que las alas de los aviones, crean sustentación, aunque en este caso, lo que se logra no es levantar el barco del agua, sino impulsarlo hacia adelante. La dirección de ese avance no es lineal ni evidente,
sino que requiere una interpretación y control constante por parte de los navegantes, que deben leer el viento como quien lee un mapa en movimiento. En esta maniobra entra en juego otro componente fundamental del barco, la quilla. La quilla es una estructura alargada y pesada que se encuentra en la base del casco, sumergida en el agua. A primera vista puede parecer simplemente una pieza estructural, pero su función es absolutamente esencial para que toda la dinámica de navegación funcione. Si el viento genera una fuerza en diagonal, parte de esa fuerza empuja al barco hacia los lados. Sin la quilla, esa energía se desperdiciaría, desplazando el barco lateralmente, algo que en términos náuticos se llama deriva. Pero la quilla actúa como un estabilizador, una especie de aleta submarina que resiste ese movimiento lateral. Al hacerlo, convierte esa fuerza oblicua en un impulso hacia adelante. Es decir, canaliza la energía generada por la diferencia de presión en las velas y la transforma en avance puro. Su efecto es comparable al de los raíles en una vía de tren, no permiten que el barco se desvíe, forzándolo a seguir una trayectoria específica en el agua. El principio físico que permite esta maniobra extraordinaria no es nuevo. De hecho, es el mismo que permite que un avión despegue del suelo. Se basa en la ecuación de Bernoulli, una fórmula matemática que describe cómo el aumento en la velocidad de un fluido, como el aire, conlleva una disminución en su presión. Cuando el viento fluye por los dos lados de una vela bien ajustada, el lado curvado obliga al aire a recorrer una mayor distancia en menos tiempo. Ese aire se acelera, y como resultado, su presión disminuye. Al mismo tiempo, el aire que pasa por el otro lado de la vela, el lado más plano, mantiene una velocidad menor y, por tanto, una presión más alta. Esta diferencia de presiones es lo que genera una fuerza neta en dirección oblicua, la fuerza que impulsa al barco. Es una succión más que un empuje, lo que contradice la intuición común. Así, no es tanto que el viento empuje el barco, sino que la propia forma y orientación de la vela hacen que el barco sea literalmente aspirado hacia adelante, como si estuviera siendo jalado por una cuerda invisible hecha de aire en movimiento. Este fenómeno es más evidente cuando el barco navega en lo que se conoce como ceñida, es decir, cuando avanza lo más cerca posible de la dirección del viento sin entrar en lo que los marineros llaman la zona muerta, un ángulo frente al viento en el que las velas dejan de ser efectivas. En esta posición, la vela trabaja intensamente como perfil aerodinámico, y cualquier error en su ajuste puede reducir la velocidad, provocar inestabilidad o incluso detener por completo el avance. Por eso, la navegación en contra del viento, aunque posible gracias a estos principios, es una maniobra exigente, que requiere experiencia, atención y una comprensión profunda de cómo interactúan el viento, el agua y el diseño del barco. Volviendo a la quilla, su importancia no termina en evitar la deriva. Muchas veces está lastrada, es decir, contiene peso extra, como plomo o hierro, en su parte inferior. Esto le da al barco una mayor estabilidad, ayudando a que no se vuelque. Cuanto más fuerte sopla el viento y más se inclina el barco, más trabaja la quilla para devolverlo a su posición de equilibrio. Es un ejemplo perfecto de cómo cada componente del barco cumple múltiples funciones simultáneamente. Mientras la vela capta el viento y genera movimiento, la quilla traduce ese movimiento en una trayectoria útil y mantiene el casco erguido en el agua. Sin la quilla, cualquier intento de navegar contra el viento sería inútil, el barco sería como una hoja empujada por el viento sin rumbo fijo. El timón es el tercer pilar de esta danza de fuerzas. Si la vela genera la fuerza y la quilla la canaliza, el timón permite dirigirla. Es el sistema que permite decidir hacia dónde va el barco. Está conectado al extremo posterior del casco, y cuando se gira, desvía el flujo de agua que pasa por debajo. Esta desviación crea una fuerza de rotación que hace girar el barco. Gracias al timón, el navegante puede modificar el ángulo del casco respecto al viento, elegir cuándo virar, cambiar de dirección respecto al viento, y evitar la zona muerta. En combinación con la quilla, el timón permite maniobras precisas incluso en condiciones adversas, como vientos cambiantes, oleaje fuerte o presencia de otros barcos.
Una buena navegación no depende solo de las condiciones externas, sino de la forma en que el navegante usa estas tres herramientas fundamentales: vela, quilla y timón. Pero no basta con tener estas piezas, hay que saber utilizarlas de forma coordinada. El navegante debe leer constantemente el comportamiento del barco, sentir el ángulo del viento, ajustar la vela para que no se infle ni se colapse, girar el timón con precisión para evitar una pérdida de velocidad, y confiar en que la quilla hará su parte bajo el agua. Esta coordinación es como una sinfonía. Cada parte tiene su función y su ritmo, pero solo al trabajar juntas producen una navegación eficiente. Nada en este sistema está allí por azar. La vela no tiene esa forma por estética, la quilla no está colocada al azar, el timón no es un simple remo. Todo está pensado para convertir el viento, una fuerza inconstante, volátil, casi caprichosa, en una forma de propulsión confiable. La evolución de estas técnicas ha sido fruto de siglos de observación, prueba y error. Desde las primeras embarcaciones a vela en el Mediterráneo hasta los grandes navíos de la era de las exploraciones, los marineros aprendieron a leer el viento como otros leen el mar o las estrellas. Aprendieron que el viento no siempre es enemigo, incluso cuando sopla desde el frente. Aprendieron que un barco bien diseñado y bien manejado puede usar esa fuerza en contra para avanzar, siempre y cuando sus componentes trabajen juntos con armonía. De este modo, la navegación contra el viento, que podría parecer una contradicción o una paradoja, se convierte en una lección de ingenio humano. Es un ejemplo perfecto de cómo la observación de la naturaleza, combinada con la experimentación y la creatividad, puede dar lugar a soluciones elegantes para problemas aparentemente insuperables. No se trata de vencer al viento, sino de entenderlo y usarlo a favor. La vela no lucha contra el aire, lo abraza, lo canaliza, lo transforma en avance. Y eso es lo que hace tan fascinante la navegación a vela. No es simplemente desplazarse sobre el agua. Es dialogar con el viento, es aprender a leer sus señales, es respetar sus ritmos. Es una ciencia y un arte, un acto de control y de entrega al mismo tiempo. Y todo comienza con algo tan aparentemente simple como el ángulo de ataque del viento sobre una vela. Imagina que estás navegando desde Lisboa hacia el norte de Europa, y el viento sopla desde el norte. No puedes ir directamente. En cambio, haces una serie de bordadas, primero hacia el noreste, luego viras y vas hacia el noroeste. Cada pierna de este recorrido en zigzag te acerca un poco más a tu objetivo. Este tipo de navegación requiere tiempo, precisión y mucha pericia. Pero permite llegar a lugares que de otro modo serían inalcanzables. Durante los siglos XV y XVI, esta técnica no era solo útil, era vital. Los portugueses la usaron para bordear África hacia el este. Los españoles la aplicaron para llegar al Caribe, y luego cruzar el Pacífico hacia Asia. Las rutas nunca eran directas, y eso no era un error, era parte del plan. Navegar contra el viento fue una de las principales razones por las que las rutas marítimas no eran simplemente líneas rectas en un mapa, sino arcos elegantes adaptados a las corrientes y los vientos estacionales. El viento es una de las fuerzas más antiguas y poderosas de la naturaleza, y durante siglos fue también una de las más incomprendidas. Para los marineros de la era de las exploraciones, entender el viento no era un lujo, sino una cuestión de supervivencia. Saber de dónde venía, cómo iba a cambiar, y cómo interactuaba con las velas podía marcar la diferencia entre una travesía exitosa y un naufragio. Pero no bastaba con sentirlo en la piel. Había que conocer su comportamiento a fondo. Los vientos no son caóticos como muchos creen. Siguen patrones, rutas, circuitos predecibles. A nivel global, el planeta está dividido en cinturones de vientos dominantes, como los vientos alisios, los vientos del oeste y los vientos polares. En la zona ecuatorial, los vientos alisios soplan constantemente desde el noreste en el hemisferio norte y desde el sureste en el hemisferio sur. Estos vientos eran conocidos y aprovechados por los navegantes desde mucho antes de que se formularan las leyes de la física que los explican. Por ejemplo,
los portugueses los usaban para bajar por la costa africana y luego redirigir su curso hacia el este en el Índico. Una de las grandes ventajas que tenían los navegantes experimentados era su capacidad para leer el cielo y el mar. Podían anticipar tormentas observando el tipo de nubes, los cambios en la presión del aire, o incluso el comportamiento de las aves. Pero lo más importante era saber cómo ajustar las velas dependiendo del ángulo y la intensidad del viento. Aquí entramos en el terreno fascinante de la aerodinámica. Aunque las velas no volaban como los aviones, seguían principios muy similares. La forma en que se orientaban al viento determinaba si el barco sería empujado o aspirado. En términos simples, cuando una vela está bien tensada y orientada en ángulo respecto al viento, actúa como un ala vertical. El aire que fluye por la parte externa de la vela se acelera, generando una zona de baja presión. Esta diferencia entre la presión externa e interna crea una fuerza que empuja al barco lateralmente, y gracias a la quilla, esa fuerza se convierte en avance. Este fenómeno se conoce como efecto Venturi, y es esencial para entender por qué un barco puede avanzar incluso si el viento no viene desde atrás. Las velas triangulares, llamadas velas latinas, eran especialmente útiles para este propósito. Estas velas permitían capturar el viento desde ángulos más cerrados y canalizarlo para generar un empuje constante. No eran tan potentes como las velas cuadradas con viento a favor, pero eran mucho más versátiles. Su introducción en Europa, influenciada por las embarcaciones árabes y del Mediterráneo oriental, representó una revolución tecnológica. Los marinos más hábiles sabían que no se trataba solo de poner más velas. De hecho, a veces tener muchas velas podía ser contraproducente si no se sabían usar bien. Era cuestión de saber cuándo tensar, cuándo aflojar, cómo posicionarlas. Cada ajuste contaba, y cada cambio en la intensidad del viento requería una reacción precisa. A bordo de un barco, todo el mundo tenía una tarea durante estas maniobras. Había que virar, asegurar cabos, reposicionar aparejos. Era una coreografía donde el más mínimo error podía llevar al desastre. Pero no todo era viento natural. Algunas regiones del planeta, como las zonas de calmas ecuatoriales, tenían periodos de viento muy leve o incluso ausencia total. Estos eran los temidos doldrums, donde los barcos podían quedar atrapados durante semanas, flotando sin rumbo. Para sobrevivir a estas situaciones, los marineros recurrían a técnicas de remo ocasional, racionamiento extremo, y sobre todo, paciencia. En cambio, en zonas como el Cabo de Hornos o el Canal de Mozambique, los vientos eran tan intensos y constantes que navegar allí era una prueba de resistencia física y técnica. Otra curiosidad científica es la manera en que el viento interactúa con las olas. Las velas capturan el viento en el aire, pero el casco del barco se enfrenta a la resistencia del agua. Esta combinación de fuerzas crea un equilibrio muy delicado. Cuando las olas chocan con el casco en ángulo contrario al viento, el barco puede perder velocidad, desviarse o incluso volcar. Por eso, entender el mar era tan importante como entender el cielo. Los buenos capitanes sabían leer ambos elementos. En los siglos XV y XVI, no existía una teoría física formal sobre estos fenómenos. Pero el conocimiento empírico era muy profundo. Los marineros acumulaban saber a través de la experiencia, generación tras generación. Mucho antes de que científicos como Bernoulli o Newton formularan leyes, los navegantes ya sabían que ciertos ángulos producían más velocidad, que ciertas combinaciones de velas eran más eficientes, y que ciertos vientos eran más fiables dependiendo del mes del año. Por eso, las expediciones no se planificaban al azar. Había una ciencia temporal, las estaciones dictaban cuándo salir, hacia dónde dirigirse y por cuánto tiempo. Los portugueses, por ejemplo, sabían que para cruzar hacia la India debían esperar los monzones favorables del Océano Índico. Esta planificación basada en los vientos estacionales era crucial. Un error de cálculo podía significar quedarse atrapado en aguas enemigas, o no volver jamás. También es interesante observar cómo estas técnicas variaban según la región. En el Mediterráneo,
donde los vientos podían cambiar bruscamente, se usaban barcos más ágiles, con velas latinas y estructuras más ligeras. En cambio, en el Atlántico, los barcos debían ser más robustos, capaces de soportar largas travesías y tempestades más severas. Así, la ciencia del viento moldeó la evolución de la ingeniería naval. Incluso la forma del casco influía en la capacidad de aprovechar el viento. Los cascos con líneas más finas reducían la resistencia del agua, permitiendo que la fuerza generada por las velas se tradujera en mayor velocidad. Los marinos empezaron a entender que el diseño del barco no podía pensarse sin considerar el comportamiento del viento y las velas. Uno de los grandes avances fue la invención del aparejo de cruz, que permitía combinar velas cuadradas y triangulares en un solo mástil. Esto ofrecía una flexibilidad sin precedentes. El capitán podía usar las velas cuadradas para avanzar rápidamente con viento de popa y cambiar a las triangulares cuando era necesario ceñir al viento. Este tipo de innovación aumentó enormemente la capacidad de maniobra y eficiencia de las naves. La ciencia del viento no era solo teoría, era una herramienta vital para la expansión de los imperios. Gracias a este conocimiento, Europa pudo establecer rutas de comercio, controlar mares y fundar colonias. La habilidad de aprovechar el viento, de leerlo, de interpretarlo, se convirtió en una ventaja estratégica que definió siglos enteros de historia. Y sin embargo, aún hoy, con satélites meteorológicos y simulaciones por computadora, hay una parte de esa ciencia que sigue siendo arte. Los grandes navegantes contemporáneos, como los que compiten en la Vendée Globe o la Copa América, combinan tecnología con instinto. Porque aunque podamos predecir el viento, aún hay que sentirlo. Ese instinto, esa sensibilidad al viento, fue lo que permitió a los navegantes de la era de las colonizaciones conquistar el mar. No era solo cuestión de mapas y rutas, sino de saber, en cada momento, qué le estaba diciendo el viento al barco. En ese diálogo silencioso entre tela y aire, entre madera y agua, se libraba una batalla constante por avanzar, por descubrir, por sobrevivir. Así, la ciencia del viento y las velas fue mucho más que una herramienta técnica. Fue un puente entre la naturaleza y el ingenio humano. Y ese puente, invisible pero imparable, fue el que impulsó a los barcos a cruzar océanos contra toda lógica aparente. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha mirado el mar con una mezcla de miedo y fascinación. Cruzarlo era sinónimo de aventura, riqueza, peligro y gloria. Pero esa travesía no podía hacerse a nado. Se necesitaban embarcaciones, y no cualquier embarcación, se necesitaban barcos que pudieran aprovechar el viento, resistir el oleaje y cargar suficientes provisiones para semanas, a veces meses, de travesía. Y así empezó una de las historias más ricas de la humanidad, la evolución de las embarcaciones de vela. En sus inicios, los barcos eran simples canoas huecas empujadas por remos. Con el tiempo, algunas culturas añadieron velas rudimentarias, inicialmente como ayuda secundaria a los remos. Estas velas eran poco más que telas atadas a mástiles toscos, útiles solo cuando el viento soplaba en la dirección correcta. Pero incluso estas primeras velas cambiaron todo. Con ellas, los barcos podían recorrer distancias mayores sin agotar a la tripulación. No fue el fin de los remos, pero sí el principio del dominio del viento. En Egipto, alrededor del 3000 a.C., ya se usaban velas en barcos que navegaban por el Nilo. Estas velas eran cuadradas y se usaban principalmente para aprovechar el viento a favor cuando se remontaba el río. Lo interesante es que el río fluía hacia el norte y el viento solía soplar desde el norte, permitiendo que el viaje de regreso se hiciera a vela, mientras que la ida, contracorriente, se hacía con remos. Aunque estos barcos no podían ceñir al viento, ya se empezaba a percibir la importancia de orientarse correctamente al flujo del aire. Pero fue en el Mediterráneo donde comenzó una revolución técnica. Los fenicios, expertos navegantes, desarrollaron barcos más avanzados, con formas hidrodinámicas y mejores sistemas de timón. Sin embargo, su mayor aporte fue la expansión del comercio marítimo, que impulsó la necesidad de barcos más eficientes. A medida que se ampliaban las rutas comerciales,
también lo hacían las exigencias tecnológicas, mayor capacidad de carga, mejor maniobrabilidad, sobre todo, mayor independencia del viento favorable. Aquí es donde las velas latinas entran en juego. Introducidas por los árabes y perfeccionadas en las costas del Mediterráneo, estas velas triangulares representaron un salto cualitativo. Permitían navegar más cerca del viento, lo que ampliaba enormemente las rutas posibles. A diferencia de las velas cuadradas, que dependían del viento por la popa, las velas latinas podían ajustarse en ángulo y cortar el viento, permitiendo la famosa ceñida. Fue una transformación radical. Ahora los barcos no eran esclavos del viento, sino que podían negociar con él. Durante siglos, estas dos grandes familias de velas, cuadradas y latinas, coexistieron y se combinaron. Surgieron barcos híbridos, capaces de adaptarse a diferentes condiciones. Por ejemplo, las galeras mediterráneas mezclaban remos con velas latinas, lo que les daba agilidad en combate y buena navegación costera. Pero no eran aptas para alta mar. Su estructura baja y alargada las hacía vulnerables a las grandes olas y a los vientos oceánicos. La gran revolución llegó con la carabela, un barco que sintetizaba siglos de evolución. Desarrollada por los portugueses en el siglo XV, la carabela era más robusta, más maniobrable y más versátil que cualquier embarcación anterior. Tenía velas latinas en los mástiles menores, que le daban capacidad de ceñida, y velas cuadradas en el mayor, que le daban velocidad con viento a favor. Era la combinación perfecta para la exploración oceánica. Gracias a la carabela, los portugueses pudieron explorar la costa africana, superar el Cabo Bojador, un límite psicológico durante siglos, y llegar hasta la India bordeando África. La carabela no solo era un barco, era una herramienta geopolítica. Su eficiencia permitía viajes más largos, más seguros y más rentables. Le siguieron otros modelos como la nao y el galeón, que aumentaban la capacidad de carga y el poder de fuego, pero que mantenían los principios básicos de la carabela. La nao, por ejemplo, era más alta y voluminosa, diseñada para cruzar el Atlántico. Colón usó una nao, la Santa María, junto con dos carabelas, en su primer viaje a América. Los galeones, por su parte, eran verdaderas fortalezas flotantes. Combinaban artillería pesada con capacidad de transporte de mercancías y tripulación. Eran los favoritos de las coronas españolas para proteger sus flotas cargadas de oro, plata y especias desde América. Estos barcos representaban una evolución no solo técnica, sino estratégica. Permitían establecer rutas comerciales permanentes, transportar grandes volúmenes de carga, y sostener colonias distantes. Pero todo esto era posible porque podían navegar en múltiples direcciones, incluso contra el viento. Y eso, nuevamente, nos remite a las velas. Las velas continuaron evolucionando. Aparecieron los aparejos mixtos, que combinaban múltiples tipos de vela en varios mástiles. Esto permitía adaptar el barco a distintas condiciones de viento sin necesidad de modificar la estructura. Los marineros podían, en plena navegación, reorganizar las velas según la dirección y la fuerza del viento. Era una flexibilidad sin precedentes. El diseño del casco también cambió. Se abandonaron las formas planas de los barcos fluviales por líneas más afiladas y proas elevadas, que rompían las olas y ofrecían mejor estabilidad. Los timones pasaron de ser simples remos laterales a sistemas más complejos con control centralizado, lo que aumentaba la precisión en la navegación. No menos importante fue el papel del conocimiento acumulado. Los astilleros europeos comenzaron a registrar planos, medidas, proporciones ideales. La construcción naval se profesionalizó. Se trataba de crear no solo barcos, sino máquinas optimizadas para cumplir una función específica: comercio, guerra, exploración, pesca. Cada tipo de barco tenía sus propias necesidades de vela, forma y aparejo. En paralelo, la cartografía mejoró. Gracias a los avances en la navegación, impulsados por embarcaciones más capaces, los mapas se volvieron más precisos. Los portulanos medievales dieron paso a mapas náuticos detallados que incluían corrientes, bancos de arena y rutas óptimas según la estación.
Y con mejores barcos, los marinos podían confirmar la información y corregirla. Era una sinergia entre barco y conocimiento. Otro aspecto fascinante de esta evolución fue el intercambio cultural. Los europeos aprendieron de los árabes, los indios, los chinos. Incorporaron técnicas de velamen y construcción de otras culturas. Los chinos, por ejemplo, usaban yanks con velas segmentadas que permitían ajustes muy precisos. Aunque no todas estas innovaciones se adoptaron directamente en Europa, influyeron en el pensamiento naval global. La era de las exploraciones no hubiera sido posible sin esta evolución gradual pero firme. Cada tornillo, cada cuerda, cada tabla de madera estaba pensada para resistir meses en el mar, para aprovechar cada soplo de viento, para avanzar incluso cuando todo parecía en contra. El barco dejó de ser un simple medio de transporte. Se convirtió en una extensión del cuerpo humano, un instrumento de voluntad y conquista. Por eso, cuando miramos un velero antiguo, no vemos solo un objeto. Vemos una síntesis de siglos de innovación, de ensayo y error, de culturas compartiendo secretos, de ingenieros y marinos soñando con lo imposible. Cada barco que se lanzaba al mar era una declaración de guerra contra el desconocimiento, un reto al destino, una promesa de descubrimiento. Esa evolución continúa hoy, en barcos modernos que usan los mismos principios de vela pero con materiales de alta tecnología. La fibra de carbono ha sustituido la madera, las velas están hechas con tejidos resistentes al desgarro y a los rayos UV, y los sistemas de navegación son computarizados. Pero el principio sigue siendo el mismo, usar el viento para avanzar, aunque éste no quiera ayudarte. Así que la historia de la evolución de las embarcaciones de vela es, en realidad, la historia del ser humano negándose a aceptar límites. Cada vela desplegada fue un grito de libertad, cada casco lanzado al agua fue una apuesta al ingenio, cada timón girado contra la corriente fue una afirmación: sí, podemos llegar más lejos. Navegar no era simplemente subirse a un barco y dejar que el viento hiciera su trabajo. Era una ciencia, un arte, y en muchos casos, un juego de vida o muerte. A diferencia de lo que se podría imaginar, los marinos de la era de las exploraciones no iban al azar, ni confiaban únicamente en la dirección del viento. Tenían estrategias complejas, sistemas de maniobra bien entrenados, y una lógica rigurosa para trazar sus rutas. Esta sección revela cómo esos navegantes lograban mover grandes embarcaciones en océanos impredecibles con una precisión asombrosa. Uno de los principios más importantes de la navegación a vela era que no se trataba de ir en línea recta. Eso rara vez era posible. Las rutas se planificaban como una serie de segmentos, aprovechando los vientos favorables y evitando zonas peligrosas. Para hacerlo, los marinos utilizaban una combinación de conocimientos astronómicos, cartas náuticas y experiencia empírica. Sabían qué vientos soplaban en qué épocas, qué corrientes podían usarse como atajos, y cuáles eran los riesgos de cada desvío. Una de las maniobras clave era la bordada. Como ya vimos, ningún barco podía avanzar directamente contra el viento. Lo que hacían era zigzaguear. Este patrón, conocido como tacking, requería cambiar la orientación de las velas y el timón de manera sincronizada. Cada virada era una maniobra compleja. La tripulación debía estar bien coordinada. Algunos soltando cabos, otros ajustando velas, y el timonel calculando el ángulo exacto para no caer en la zona muerta del viento. Cada tramo de la bordada permitía avanzar unos grados hacia el objetivo. Era una batalla constante, un pequeño avance con cada virada. Y hacerlo bien no era solo técnica, también era intuición. El capitán debía leer el cielo, anticipar rachas de viento, ajustar el rumbo en función de las olas y el comportamiento del barco. Era como jugar ajedrez con la naturaleza. Los barcos estaban diseñados para facilitar estas maniobras. Tenían múltiples velas, distribuidas en diferentes mástiles, que podían ajustarse de manera independiente. Esto permitía jugar con la combinación más eficiente según el ángulo del viento. A veces, se usaban solo las velas delanteras, otras veces, las traseras. En condiciones ideales,
todas se desplegaban. En tormentas, se reducían o se enrollaban para evitar daños. Los mapas, o más precisamente, los portulanos, eran herramientas esenciales. Estos mapas náuticos mostraban rutas costeras, distancias, peligros, y referencias visuales como cabos, faros o montañas. Estaban basados en la observación empírica y eran actualizados constantemente. No eran perfectos, pero daban a los navegantes una guía básica. A veces, sin embargo, los mapas no bastaban. En mar abierto, sin tierra a la vista, los marineros debían confiar en instrumentos como el astrolabio o la ballestilla para calcular su latitud observando las estrellas. La brújula, introducida en Europa por los árabes, fue otro avance esencial. Permitía mantener el rumbo incluso en días nublados. Junto con la hora solar, se podía estimar la longitud, aunque con menos precisión. No fue hasta el siglo XVIII, con la invención del cronómetro marino, que la longitud pudo calcularse con exactitud. Pero en la era de las exploraciones, bastaba con combinar todas estas herramientas con la experiencia del capitán y de los pilotos. Una estrategia fundamental era la navegación de estima. Consistía en calcular la posición del barco según el rumbo, la velocidad y el tiempo transcurrido. Era una forma de intuir dónde estaba el barco en cada momento, combinando datos conocidos con estimaciones. Aunque podía tener márgenes de error, servía para planificar las próximas maniobras y decidir cuándo virar. El mar era dinámico. Lo que funcionaba un día, podía ser inútil al siguiente. Las tormentas alteraban el viento, las corrientes podían arrastrar el barco kilómetros fuera de curso, y los errores humanos eran frecuentes. Por eso, las estrategias incluían siempre márgenes de corrección. Se navegaba con cautela, se medían distancias de forma conservadora, y se mantenía una vigilancia constante del entorno. Además, existía el concepto de la vuelta del mar. Era una estrategia que consistía en alejarse del rumbo directo para encontrar vientos más favorables. Los portugueses, por ejemplo, al regresar de África a Europa, no seguían la línea de costa. En su lugar, se alejaban hacia el oeste, adentrándose en el Atlántico para buscar los vientos del oeste que los llevarían de regreso. Esta técnica, basada en el conocimiento de los patrones globales del viento, era más larga en distancia, pero mucho más rápida y segura. Los navegantes también sabían aprovechar los vientos estacionales. En el Océano Índico, por ejemplo, los monzones cambiaban de dirección cada 6 meses. Esto permitía planificar viajes hacia la India durante una estación, y el regreso en la siguiente. Esta planificación requería precisión, porque un error de semanas podía significar quedarse atrapado en puertos lejanos durante meses, esperando el próximo ciclo. La tripulación era parte fundamental de esta estrategia. Los marineros recibían entrenamiento específico para maniobrar en situaciones complejas. Cada hombre tenía una función asignada. Algunos eran expertos en velas, otros en timón, otros en observación. La disciplina era rígida. En alta mar, un error podía costar la vida de todos. Las órdenes debían cumplirse al instante, sin discusión. Durante tormentas, las estrategias cambiaban. A veces se arriaban todas las velas y se dejaba al barco a la deriva, confiando en la resistencia del casco. Otras veces, se izaban solo velas pequeñas para mantener algo de control. El objetivo no era avanzar, sino sobrevivir. En esos momentos, la experiencia del capitán era vital. Saber cuándo arriesgar y cuándo esperar era una cualidad que se ganaba con años en el mar. También existían maniobras evasivas para evitar enfrentamientos con otros barcos o para escapar de corsarios. Un capitán habilidoso podía hacer que su barco virara rápidamente, ocultar velas para parecer más pequeño, o usar la luz del atardecer para desaparecer en el horizonte. La estrategia no era solo contra el mar, sino también contra enemigos humanos. Cada maniobra tenía un nombre, un protocolo, una lógica. Y aunque la tecnología era limitada, la sofisticación era alta. Era un sistema que combinaba física, experiencia,
intuición y trabajo en equipo. Los navegantes de la era de las exploraciones eran auténticos maestros en el arte de moverse en un medio hostil con herramientas simples pero efectivas. Esa capacidad de maniobra, esa estrategia mental constante, fue lo que permitió que los imperios europeos se expandieran a través del mar. No fue solo cuestión de tener barcos, fue cuestión de saber usarlos. Saber cómo, cuándo y dónde virar. Saber cuándo insistir y cuándo retroceder. En definitiva, saber cómo convertir una masa de madera y tela en un instrumento preciso de movimiento y conquista. Los grandes logros de la navegación contra el viento no son solo teoría o principios físicos. Son historias reales, de carne y hueso, en las que la teoría se puso a prueba bajo presión extrema. La historia de la expansión europea está llena de ejemplos en los que las técnicas para ceñir al viento permitieron cruzar océanos, rodear continentes y conectar mundos. En esta sección veremos algunos de los casos más emblemáticos en los que el ingenio de los navegantes venció a la naturaleza. Uno de los viajes más icónicos de la historia fue el primer viaje de Cristóbal Colón en 1492. Aunque la historia lo ha simplificado a descubrir América, en realidad fue una hazaña de navegación formidable. Partiendo desde Palos de la Frontera, Colón no tenía un mapa preciso del destino. Se guiaba por cálculos erróneos sobre el tamaño de la Tierra y una intuición audaz. Durante la ida, aprovechó los vientos alisios del noreste que lo empujaban hacia el Caribe. Pero la vuelta fue más complicada, tuvo que subir hacia el norte hasta encontrar los vientos del oeste, y luego regresar en zigzag hacia Europa. Este retorno fue posible gracias al conocimiento empírico del viento y la capacidad de maniobrar contra él. Otro caso impresionante es el de Vasco da Gama. En 1497, este navegante portugués emprendió la misión de encontrar una ruta marítima hacia la India. No podía simplemente bordear la costa africana en línea recta. Tuvo que enfrentarse a los vientos que dominaban el Atlántico Sur. Aquí entra en juego la famosa Volta do Mar, una maniobra que consistía en alejarse de la costa africana, adentrarse en mar abierto, y luego usar los vientos del oeste para cruzar al Océano Índico. Esta estrategia, que a primera vista parece una pérdida de tiempo, era la única forma segura de completar el trayecto. Gracias a ello, Vasco da Gama abrió la puerta al comercio marítimo con Asia. Ferdinand Magellan, Fernando de Magallanes, llevó el concepto aún más lejos. Su viaje de circunnavegación del mundo, iniciado en 1519, fue un desafío extremo para la navegación contra el viento. Magallanes zarpó desde España, cruzó el Atlántico, y luego descendió por la costa de Sudamérica hasta encontrar el estrecho que ahora lleva su nombre. El estrecho de Magallanes es una zona complicada, con corrientes irregulares, vientos cambiantes y condiciones climáticas severas. Para atravesarlo, sus barcos debieron maniobrar durante semanas, haciendo bordadas constantes y soportando tormentas heladas. Una vez en el Pacífico, enfrentaron la prueba suprema, navegar contra un océano vasto sin puntos de referencia. Magallanes murió en Filipinas, pero su flota, liderada por Juan Sebastián Elcano, completó la vuelta al mundo en 1522. Fue una prueba definitiva de que la Tierra era redonda, pero también de que era posible, con técnicas adecuadas, dominar el viento en cualquier rincón del planeta. Otro ejemplo menos conocido, pero igualmente impresionante, es el de Andrés de Urdaneta, un fraile y navegante español que encontró la ruta de vuelta desde Asia a América. Durante décadas, los españoles habían logrado llegar a Filipinas desde América usando los vientos alisios del Pacífico. Pero no encontraban una ruta de regreso. Los intentos anteriores habían fracasado, con barcos perdidos o atrapados durante meses. Urdaneta, en 1565, se dio cuenta de que debía subir en latitud, hasta alcanzar los vientos del oeste en el norte del Pacífico. Desde allí, cruzó hacia la costa oeste de América del Norte y luego descendió hasta llegar a Acapulco. Esta ruta, conocida como el tornaviaje, se convirtió en la arteria del galeón de Manila, que durante más de 2 siglos unió Asia con América. También hay ejemplos extraordinarios fuera del mundo ibérico. Francis Drake, el corsario inglés,
logró circunnavegar el globo entre 1577 y 1580. Enfrentó las mismas dificultades que Magallanes, incluyendo los vientos impredecibles del estrecho. Su éxito dependió de su habilidad para ajustar su estrategia a cada condición local. Era un maestro en aprovechar los vientos favorables y evitar los enfrentamientos directos cuando el viento no era conveniente. La flexibilidad y la lectura del entorno fueron claves. En el ámbito del Pacífico Sur, los polinesios realizaron hazañas de navegación que, aunque previas a la tecnología europea, también implicaban vencer al viento. Usaban catamaranes y canoas oceánicas con velas triangulares que permitían cierto grado de ceñida. Se orientaban por las estrellas, las aves y el color del agua. Navegaron desde islas dispersas en miles de kilómetros, cruzando vientos contrarios y corrientes difíciles, siglos antes de que los europeos lo hicieran. Estos ejemplos muestran que la navegación contra el viento no era una excepción, sino una necesidad constante. Todos los grandes exploradores debieron enfrentarse a este reto. No bastaba con construir buenos barcos, había que saber leer el entorno, maniobrar con precisión, y tener el valor de enfrentarse a lo desconocido. Muchos de estos viajes tuvieron que esperar semanas enteras a bordo, esperando que el viento cambiara. Otros, como las travesías por el Cabo de Hornos, requerían días de navegación en zigzag, avanzando unos pocos kilómetros por jornada. El agotamiento era extremo. Las decisiones del capitán podían salvar o condenar a la tripulación. No había margen para el error. El arte de navegar contra el viento exigía una atención constante. Había que decidir cuándo virar, cuánto tensar las velas, y qué combinación usar para no perder velocidad. Las condiciones cambiaban por hora. Una tormenta repentina podía hacer inútil toda una jornada de progreso. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los marinos persistieron, y vencieron. La historia de estos viajes es una historia de adaptación. Adaptación a la naturaleza, al mar, al viento. Cada logro fue un pequeño milagro de cálculo, de experiencia, y de voluntad. Y si hoy nos parece obvio que un barco pueda cruzar un océano, es porque cientos de hombres y mujeres lo hicieron posible, venciendo el viento un giro de timón a la vez. La vida a bordo de un barco a vela durante la era de las exploraciones era una experiencia extrema. No solo por el aislamiento, el espacio reducido o la monotonía del océano, sino porque todo, absolutamente todo, giraba en torno al viento. Dormías con él, trabajabas con él, comías dependiendo de él y, muchas veces, tu vida dependía de que no cambiara súbitamente. El viento era Dios, juez y verdugo al mismo tiempo. Los marineros se despertaban al sonido de las velas tensándose o a los gritos del vigía que anunciaba un cambio en su dirección. Inmediatamente, toda la tripulación debía ponerse en marcha. Ajustar velas, virar el barco, modificar la inclinación de los aparejos. Cada maniobra requería fuerza física, coordinación y reflejos rápidos. Los errores se pagaban con lesiones o caídas al mar. Y nadie volvía del mar una vez caía, especialmente durante tormentas o en plena noche. Los turnos eran interminables. Se trabajaba en guardias rotativas, lo que significaba que el descanso era fragmentado. La comida era escasa, y muchas veces racionada. El pan se convertía en piedra, el agua en caldo salobre. Y sin embargo, los marinos debían estar listos para reaccionar al menor cambio de viento. Si se detectaba un giro favorable, había que aprovecharlo al instante. Si llegaba una tormenta, había que reducir el velamen antes de que lo desgarrara. El viento era impredecible. A veces soplaba fuerte durante horas, y luego se detenía repentinamente, dejando al barco flotando inmóvil bajo un sol abrasador. Esas eran las peores situaciones. Sin viento, no había sombra, no había avance, no había esperanza. Los marineros entraban en un estado mental de ansiedad y desesperación. Algunos hablaban solos, otros rezaban, otros discutían sin motivo. Era el momento en que la moral se descomponía. Pero incluso cuando había viento,
las condiciones no siempre eran mejores. Un viento constante pero en contra obligaba a navegar en zigzag durante días enteros. Esto significaba trabajo continuo, viradas frecuentes y poco descanso. El barco se inclinaba constantemente hacia un lado, haciendo que todo se moviera dentro, barriles, sogas, utensilios. Dormir era un lujo. Comer sin que el plato se deslizara era casi imposible. Las supersticiones eran comunes. Algunos marineros no se cortaban el cabello durante todo el viaje, otros tenían amuletos, otros prohibían ciertos alimentos o palabras a bordo. El viento era visto como un espíritu caprichoso. Se le hablaba, se le insultaba, se le rogaba. Algunos creían que silbar traía tormentas, otros que el canto podía traer la brisa. Cuando el viento se calmaba durante días, la desesperación podía llevar a la locura. Hay registros de marineros que murieron de sed rodeados por agua salada y sin una nube en el cielo. En las zonas tropicales, el calor y la humedad creaban un ambiente insoportable. La ropa no se secaba, la madera fermentaba, los alimentos se pudrían. Y cuando llegaban los vientos fuertes, lo hacían con violencia. Las tormentas tropicales eran repentinas, brutales, y muchas veces mortales. Las velas podían desgarrarse en segundos. Los mástiles podían partirse. Y sin velas, el barco quedaba a merced de las olas. La convivencia en estas condiciones era otro desafío. El barco era un espacio reducido y saturado. El olor era permanente, mezcla de sudor, pescado, madera mojada, excrementos y pólvora. Las peleas eran frecuentes. La jerarquía era estricta. El capitán era ley absoluta. Los castigos por insubordinación incluían latigazos, reducción de raciones o, en casos extremos, ser abandonado en islas desiertas. El viento también influía en la salud. Los cambios bruscos de temperatura, la exposición constante al aire húmedo, el esfuerzo físico continuo, todo esto debilitaba el cuerpo. Las enfermedades se propagaban rápidamente. El escorbuto, causado por la falta de vitamina C, era una de las principales causas de muerte. Los marinos perdían dientes, fuerza, y finalmente la vida. Y todo esto mientras se navegaba contra el viento, sin certeza de cuándo llegaría a tierra firme. Y sin embargo, muchos marineros repetían los viajes. No por masoquismo, sino por una mezcla de necesidad, orgullo y promesa. Algunos lo hacían por la paga, otros por la gloria, otros por la posibilidad de establecerse en tierras nuevas. Pero todos compartían una cosa, un respeto profundo por el viento. Sabían que dominarlo no era solo una cuestión de habilidad técnica, sino de resistencia mental. Era una lucha diaria entre el ser humano y la naturaleza. La capacidad de navegar contra el viento transformó el mundo de una manera que pocas innovaciones lo han hecho. Fue la diferencia entre quedarse en casa o conquistar el planeta. El dominio del viento, especialmente en contra, fue el secreto detrás del poder de los imperios coloniales. Lo que comenzó como una mejora técnica se convirtió en una ventaja geopolítica gigantesca que redibujó fronteras, desplazó civilizaciones y cambió el equilibrio global de poder. Antes del dominio de estas técnicas, el mar era una barrera. Solo se viajaba cuando el viento lo permitía, solo se comerciaba donde era fácil llegar. Pero cuando los europeos aprendieron a ceñir al viento, las posibilidades se multiplicaron. Podían ir más lejos, más rápido, y sin depender de rutas cíclicas predecibles. Esto les permitió acceder a territorios antes inexplorados, establecer colonias estables y controlar rutas comerciales enteras. Portugal y España fueron los primeros en explotar esta ventaja. Gracias a su dominio de la navegación contra el viento, pudieron establecer rutas directas a Asia bordeando África o cruzando el Pacífico. Esto les dio acceso exclusivo a las especias, la seda y otros bienes valiosísimos. Pero más allá del comercio, les dio prestigio. Ser capaz de llegar donde nadie más podía era símbolo de poder. Las potencias que no dominaban esta técnica quedaban relegadas.
Muchos intentaron imitar a los navegantes ibéricos, pero sin éxito. Era necesario más que barcos, hacía falta una infraestructura entera de conocimiento náutico, astilleros especializados, academias de navegación, inversión estatal. Cuando Inglaterra y los Países Bajos lograron ponerse al día, el equilibrio de poder cambió. La competencia por los mares se volvió feroz, y las guerras navales se convirtieron en batallas por el control del viento. El comercio mundial se reestructuró. Antes, las rutas terrestres como la ruta de la seda dominaban el intercambio entre continentes. Pero con el dominio del mar, todo cambió. Las mercancías ahora se movían por agua, en grandes barcos cargados hasta los topes. El mar era más barato, más rápido y más seguro para transportar grandes volúmenes. Pero solo para aquellos que sabían cómo enfrentarse al viento. Este nuevo dominio también trajo consecuencias brutales. La trata de esclavos se volvió masiva gracias a las rutas transatlánticas. Millones de africanos fueron capturados, transportados y vendidos en América, en barcos que navegaban tanto a favor como en contra del viento. El tráfico humano fue posible gracias a la eficiencia de estas técnicas de navegación. Así, el viento, una fuerza natural, fue instrumentalizado para fines inhumanos. Las ciudades costeras se transformaron. Lisboa, Sevilla, Ámsterdam, Londres, todas se convirtieron en centros neurálgicos del comercio global. Desde estos puertos salían flotas enteras hacia América, África y Asia. Y cada viaje requería un conocimiento profundo del viento, sus estaciones, sus caprichos. La política exterior de los imperios se diseñaba en función de los vientos dominantes. Incluso las guerras se planificaban tomando en cuenta cuándo podrían zarpar las flotas. El conocimiento del viento se volvió un recurso estratégico. Los mapas de vientos y corrientes eran secretos de Estado. Se entrenaban espías para robar cartas náuticas. Se construían academias donde se enseñaban las técnicas de ceñida. Los capitanes exitosos eran considerados héroes nacionales. Controlar el viento era controlar el mundo. Incluso la religión y la ideología se adaptaron. Se promovía la idea de que Dios había puesto el viento al servicio de los cristianos para expandir su fe. Los viajes eran bendecidos, las tormentas interpretadas como pruebas divinas. La capacidad de regresar de un viaje contra el viento era vista como un milagro, una señal de favor celestial. En resumen, la posibilidad de navegar contra el viento no solo abrió rutas, sino que definió imperios. Dio forma al mapa político que conocemos hoy. Permitió la colonización de América, el saqueo de África, la imposición de sistemas económicos globales. Y todo empezó con una pregunta: ¿cómo avanzar cuando todo te empuja hacia atrás? La navegación moderna, aunque llena de tecnologías digitales, motores potentes y sistemas satelitales, sigue siendo heredera directa de aquella época en que dominar el viento era un arte vital. Hoy, el mar está cubierto de rutas automatizadas, controladas desde centros de tráfico marítimo, pero en el fondo, todo comenzó con la simple idea de aprender a leer el viento y convertirlo en avance. La historia de cómo navegamos ahora no puede entenderse sin mirar atrás y ver cómo se vencieron los límites del viento. Muchos de los principios utilizados en los veleros modernos son exactamente los mismos que en la era de las exploraciones. La forma de las velas, su ángulo respecto al viento, la manera en que la quilla transforma la fuerza lateral en movimiento hacia adelante, nada de eso ha cambiado esencialmente. Lo que sí ha evolucionado son los materiales, la precisión en el diseño y la capacidad de simular condiciones antes de zarpar. Los veleros deportivos actuales, como los de la Copa América o los que participan en la Vendée Globe, son verdaderos laboratorios flotantes. Usan velas hechas de tejidos ligeros y resistentes, controladas por sistemas hidráulicos o electrónicos. El casco está diseñado con software que simula la interacción entre viento, agua y barco. Se estudian perfiles de vela como se estudian alas de avión. Y aún así, el piloto necesita conocer los fundamentos de la navegación tradicional, como leer una nube, cómo interpretar un cambio de presión,
como reaccionar ante un cambio repentino en la dirección del viento. Una de las aplicaciones más directas de ese conocimiento tradicional es la navegación a vela recreativa. Miles de personas alrededor del mundo siguen saliendo al mar solo con la ayuda del viento. No por necesidad, sino por desafío, por amor al mar, por ese deseo ancestral de entender y dominar una fuerza que no podemos ver pero que sentimos en la piel. Los clubes náuticos, las escuelas de vela, los regatistas, todos ellos mantienen viva la tradición de navegar contra el viento. Incluso las rutas modernas de comercio y transporte marítimo siguen tomando en cuenta los patrones de viento y corrientes que se descubrieron hace siglos. Aunque los buques mercantes ahora usen motores, optimizar rutas significa ahorrar combustible, evitar tormentas y llegar más rápido. Y para eso, los mapas de vientos siguen siendo esenciales. La vuelta del mar, que usaban los portugueses, por ejemplo, todavía se respeta en ciertas rutas del Atlántico. La navegación moderna también ha redescubierto el valor de las energías limpias. En un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental, el viento ha regresado como aliado. Empresas navales experimentan con sistemas híbridos, usando grandes velas tecnológicas para reducir el uso de combustible fósil. Algunos buques modernos incorporan velas rígidas, similares a alas verticales, que generan empuje y ayudan a reducir emisiones. Así, lo que comenzó como necesidad técnica en el siglo XV, hoy se ve como una solución ecológica para el siglo XXI. Además, la exploración científica marina se apoya en barcos a vela para estudios en zonas remotas. Estas embarcaciones generan poco ruido, no contaminan el entorno inmediato y pueden navegar durante semanas sin necesidad de combustible. En ellas se estudian ballenas, microplásticos, temperaturas oceánicas y más, todo gracias al viento. Lo más valioso que nos dejó la navegación contra el viento, sin embargo, no es solo técnico. Es una lección filosófica. Nos enseñó que avanzar no siempre es seguir la línea más directa. Que a veces hay que desviarse, virar, retroceder un poco para poder seguir adelante. Nos enseñó a adaptarnos, a respetar las fuerzas naturales, a escucharlas en lugar de imponerles nuestra voluntad. Y eso, en un mundo que aún enfrenta desafíos de adaptación, es una enseñanza poderosa. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos aprendiendo del viento. En cada escuela náutica, en cada simulador de regata, en cada bitácora digital, está presente el legado de aquellos marineros que, sin satélites ni motores, cruzaron el mundo enfrentando lo imposible. Porque lo imposible no era llegar lejos, lo imposible era llegar en contra. Y lo lograron. Hemos recorrido océanos de historia, ciencia, estrategia y resistencia. Empezamos con una pregunta simple pero poderosa: ¿cómo podían los barcos a vela navegar contra el viento? Y lo que parecía un misterio técnico resultó ser mucho más profundo. Fue una historia de ingenio humano, de adaptación, de coraje frente a lo imposible. No se trataba solo de mover un barco. Se trataba de desafiar las condiciones mismas de la naturaleza, y de hacerlo una y otra vez, durante siglos. A lo largo de este vídeo, vimos cómo la humanidad pasó de dejarse llevar por el viento a aprender a jugar con él. Descubrimos cómo las velas, las quillas, los timones y los cerebros se aliaron para vencer lo que parecía invencible. Entendimos que la clave no era ir en línea recta, sino ceñirse, adaptarse, usar la fuerza del enemigo como aliada. En esa estrategia está el corazón de toda evolución. Vimos cómo esa capacidad técnica transformó barcos humildes en armas de conquista. Cómo convirtió a pequeños reinos en imperios globales. Cómo redibujó las rutas del comercio, reescribió mapas y conectó continentes. Pero también vimos sus sombras, la colonización, la explotación, la esclavitud. Porque navegar contra el viento abrió puertas, sí, pero también impuso modelos. A través de casos reales como los de Colón, Magallanes, Urdaneta o da Gama, comprendimos que cada giro de timón era un acto político, económico y cultural. Y que en medio de todo eso estaban los marineros, seres humanos de carne y hueso enfrentando tormentas, enfermedades, hambre y miedo.
Ellos fueron los verdaderos héroes del viento. También llegamos al presente, donde la navegación moderna, con toda su tecnología, sigue siendo tributaria de ese pasado. Las técnicas se han perfeccionado, pero el desafío esencial, entender y trabajar con el viento, sigue siendo el mismo. Y hoy, más que nunca, esa lección es valiosa. En un mundo que busca sostenibilidad, volver al viento es también volver a nuestras raíces. Porque ceñir al viento no es solo una maniobra náutica. Es una metáfora. Es una filosofía de vida. Nos enseña que, cuando todo parece ir en contra, hay caminos. Que la ruta directa no siempre es la mejor. Que con paciencia, precisión y voluntad, se puede avanzar, incluso contra las fuerzas más potentes. Así que la próxima vez que sientas que el viento sopla en tu contra, recuerda a esos barcos de madera, con velas de tela y almas de hierro, que surcaron mares enteros desafiando el sentido común. Recuerda que no hay viento imposible, solo estrategias aún no aprendidas. Si disfrutaste este viaje por la historia de la navegación, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo. Hay muchos más océanos por explorar, y tú eres parte de esta tripulación.